Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesús. Tengan todos muy buenas tardes. María Elena aquí de nuevo con ustedes, trayéndole lo mejor de lo mejor. Porque siempre en esta vida lo más importante no son ni los bienes ni materiales ni nada. Lo más importante en esta vida es lograr la salvación. Y para eso estamos aquí, para lograr una salvación que la verdad es que no merecemos. La tenemos por la misericordia de Dios y así podemos creer, confiar en Él. Pero para creer y confiar en alguna persona tenemos que conocerla. Entonces estamos conociendo más y más profundamente al Señor Jesús para tener una imagen a seguir, para tener consuelo en Él, gozo en Él, paz y toda buena dádiva que Él nos puede dar. Entonces siempre en el contexto de tentado por las emociones, vamos a seguir con la programación, conociendo más a Cristo, tocado por nuestros sentimientos, no es por las emociones, es tocado por nuestros sentimientos. Vamos a tratar de ir ahondando, conociéndolo, profundizándolo, amándolo, porque entre más conoce a uno una persona, bueno, hay personas que entre más las conoce uno, menos las ama, pero en este caso es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Él es Él, y Él sí merece todo nuestro amor, toda nuestra atención, todo lo que nosotros podamos siempre hacer para conocerlo y llegar a tener una excelente relación con Él. Es tan lindo cuando uno aprende a confiar en Dios, porque hay un montón de preocupaciones que uno tiene que ya dejan de estar y de mortificar, porque Él nos trae paz y gozo a nuestros corazones. Tal vez lo pueden tachar a uno de irresponsable, lo pueden tachar de descorazonado, pero ya uno deja de preocuparse. Por ejemplo, cuando uno tiene problemas con los hijos, con económicos, de salud, uno está preocupado y no es para menos. Tener problemas con los hijos siempre es una preocupación. Tener problemas económicos y de salud son preocupaciones muy fuertes. Pero como estamos creyendo y confiando en Él, esa preocupación disminuye y en el mejor de los casos se va. Toda la gente, por eso se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la gente no lo entiende, porque la gente al verlo a uno dice, ¿cómo esa señora o esa persona en medio de tantísima tribulación, los hijos haciendo lo que les da la gana, no tiene plata, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí usted la ve tan fresca y tan tranquila como si no le importara nada. Y no es cierto, no es que a uno no le importe, es que ve uno de las cosas de diferente perspectiva. Tal vez los hijos piensen, ya mi mamá no me quiere. Y no se está dando cuenta que los está amando uno más que nada en el mundo. Lo que pasa es que esa preocupación que uno tenía se le entregó a Dios y está con la mirada puesta en Él y confiando en Él. Entonces hoy los insto a que veamos este programa, que escuchemos, que analicemos y que todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones se las entreguemos al hacedor del plan, porque él cuando nosotros nacimos, Él trazó un plan para nuestras vidas. Él lo hizo. Entonces, si Él es el hacedor del plan, tenemos que dejarle nuestras preocupaciones al hacedor del plan. Y un día de estos, orándole al Señor, el viernes en la noche, orándole al Señor sobre el recibimiento del sábado, dije, mira, Dios hizo primero la noche y después el día, porque el sábado empieza a las 6 de la tarde. Y dije, mira,
qué lindo que es el Señor. Porque primero uno tiene que descansar y después ocuparse. Porque la noche, ¿para qué es? Para descansar. En el momento que usted está dormido o dormida, no piensa, no siente. Y en ese momento, usted está completamente relajado. Y entonces es primero la noche, porque en ese momento uno se despreocupó de todas las cosas. Entonces, primero la noche y después el día. Al día siguiente uno se levanta y empieza de nuevo a ocuparse y a retomar todas las cosas que había dejado pendientes o hacer cosas nuevas. Por eso, primero la noche y después el día. Primero confío en el Señor y me refugio en Él. Él me va a indicar qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer, porque muchas veces la mejor solución es no hacer nada. Y ahí es donde entonces ya me vengo y me pongo a hacer lo que el Señor me puso que hiciera. Y ya es un nuevo día, es un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de enmendar y solucionar las cosas, pero de acuerdo con el plan de Dios. Entonces, siempre en el contexto de tocado por nuestros sentimientos, vamos a ver hoy el movimiento de la carne santa. El movimiento de la carne santa. Cuando declarábamos que creíamos que Cristo nació de la caída humanidad, nos representaban como que Cristo, que nosotros creíamos que Cristo pecó. Porque ese es el concepto que tienen las personas. Yo les digo a una persona, es que uno tiene una carne pecaminosa y no, yo no peco, yo no soy mala, yo soy muy buena. Y yo no estoy diciendo que una persona sea mala o sea buena, simplemente nacemos con una carne de pecado y es de continuo hacia el mal. Entonces, como todo lo relacionamos de Cristo de acuerdo a nuestra forma de actuar y de pensar, entonces si decimos que Cristo nació en una carne de pecado, vamos a decir que Él pecó. Y no es cierto, Él no pecó. A pesar de haber colocado nuestra posición con tal claridad que no veíamos cómo alguien podría entenderla mal. Decimos las cosas de tal manera que estén hechas o dichas con suma claridad, pero la gente siempre malinterpreta. Cristo no vino a este mundo y tomó sobre sí mismo la condición de Adán, sino que descendió más y más bajo, más y más bajo. Él fue hasta las profundidades del abismo, por usted y por mí, porque en ese lugar es donde estamos. Cuando estamos llenos de delitos, de pecados, de suciedad, como el hijo pródigo que se fue y comió algarrobas y se revolcó en la caquita, por decirlo así, de los cerdos. Así era como estaba el hijo pródigo. Pues eso somos nosotros. Estamos llenos de inmundicia, de suciedad, de malos pensamientos, de cosas feas. Y Cristo bajó hasta esas profundidades para rescatarnos, para encontrar al hombre donde él estaba. Estamos debilitados por el pecado, contaminados por su iniquidad. Estamos contaminados. Un día de estos me tocó conversar con un muchacho que él consume droga y vende droga. Y él lo habían amenazado de muerte, porque usted sabe que hay pleitos entre pandillas. Y este muchachito, como lo habían amenazado de muerte, entró en pánico, porque el que lo amenazó tiene poder y sabe que si lo decide lo manda a hacer.
Y entre todos los improperios que dijo fue que él no creía en Dios. No, yo no creo en Dios. No. Usted porque tiene su fe, le estaba diciendo a alguien. Pero yo no creo en eso, yo no creo en eso. Y da la casualidad que se vino a conversar conmigo. Entonces yo le decía, lo primero que el diablo hace es anular nuestra voluntad. Nos debilita. El pecado nos contamina. Cuando una persona está enferma, siente deseos de bañarse, de levantarse, de lavarse los dientes, de comer. No tiene deseos de nada. Pues eso es lo que el diablo hace con nosotros, con el pecado. Nos anula la voluntad, nos anula completamente para que nosotros no podamos salir del meollo donde estamos metidos. Y eso le decía yo a este muchacho. Deje de hacer lo que está haciendo. Y hasta ahí llegó, hasta lo más bajo de las profundidades del abismo donde estamos. Hasta ahí él llegó por usted y por mí también, por los dos. Cristo no se revistió de la naturaleza de los ángeles, sino que del hombre, en el estado en que fue criado. Y él se poseyó nuestra naturaleza caída. También trajo la divinidad desde las cortes de la gloria hasta una humanidad degenerada. Es como la luz al final del túnel, la que Él nos está haciendo, nos está mostrando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir del abismo en que estamos metidos. Muchas personas creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, que se revistió de la humanidad como era en el jardín del Edén. Entonces la humanidad en ese momento era santa. ¿Por qué? Porque Dios los hizo santos. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, lo hizo perfecto. Pero así no fue con Cristo. Él se revistió de la humanidad como ella era después de que salió el hombre expulsado del jardín del Edén. Muchas personas dicen que llegó hasta nosotros el tiempo especial de volvernos santos en ese sentido. En ese caso tendremos la fe de la traslación y nunca moriremos. Eso es lo que mucha gente quiere creer, que nunca vamos a morir, que todos nuestros pecados van a ser perdonados. Y sí es cierto, si nosotros confesamos nuestros pecados con un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a rechazar ni nos va a negar el perdón. Pero tiene que ser con un corazón contrito y humillado. Esta es una extraña doctrina y son métodos errados. Es una deplorable invención del pensamiento humano. Y este fue preparado por el padre de la mentira. Porque siempre Dios, como dije al principio, Él pone un plan, pero también el enemigo pone un plan para nuestras vidas para apartarnos de Cristo Jesús. Por medio de, Cristo lo logró por una fe desmedida en su Padre. Él se entregó completamente al Padre. Él confió plenamente en el Padre. Él no hizo nada, absolutamente nada que el Padre no le indicara hacer. Fue fortalecido. Él fue fortalecido para que su naturaleza divina prevaleciese abrumadoramente sobre la naturaleza pecaminosa y las tendencias hereditarias. Porque ¿quién es más fuerte? Él es más fuerte que yo, que usted, que el enemigo. Él es más fuerte.
Entonces él sabía que la única forma de lograrlo era apoyarse 100% en el Padre, sin desfallecer, y así poder vencer las tendencias hereditarias. Lo hizo desde la cuna hasta el Calvario. Fueron días de sufrimiento, de pruebas, vivió una vida pura a pesar de todo eso, santa e inmaculada. Y eso es lo que Él quiere que para nosotros, que a pesar del sufrimiento y las pruebas que nosotros podamos tener, vivamos una vida pura, santa e inmaculada. Él también atendió a los reclamos de la ley quebrantada y se hizo el fin de la ley para justicia de todo aquel que en Él cree. ¿Por qué lo hizo? Se lo repito, por usted, por mí, para darnos un ejemplo de que sí se puede en esta vida vivir sin pecar, siempre y cuando estemos refugiados en Cristo Jesús. Así como Dios en Cristo, 4000 años después de la creación, vivió una vida perfecta e inmaculada en carne pecaminosa, así por la fe en Él, el Señor nos insta de todas nuestras injusticias. Él nos muestra las injusticias que nosotros estamos cometiendo y nos da a cambio su propia justicia, A Él quiere habitar en nuestros corazones y vivir el mismo tipo de vida en nuestra carne pecaminosa. Eso es lo que Él quiere. Aunque hayan pasado 6000 años después de la creación, porque la naturaleza humana va de continuo hacia el mal, Y si en 4000 años era una exageración de perdición, ahora con 2000 años más, imagínense cómo estamos. Vamos a la primera imagen, primera de Juan 4:17. A ver qué nos dice. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. Como Él, así como Él es, Él quiere que nosotros seamos en este mundo, perfectos como el Padre es perfecto. Todos estos pensamientos fueron escritos por pensadores, yo se los dije desde el principio, por nuestros pioneros, por Waggoner, por Prescott, por Jones, por Elena de White. Todos ellos escribieron todos estos pensamientos. Y yo simplemente lo que estoy haciendo es trayéndoselos a ustedes, porque ellos son los que nos ayudan a entender mejor más las escrituras. Porque toda la bibliografía que nosotros poseemos es para comprender mejor las escrituras, para que podamos llevar una vida mejor en Cristo Jesús. Entonces Waggoner se preguntaba, ¿el ser santo que nació de la Virgen María lo hizo en carne pecaminosa? ¿Esa carne tenía las mismas malas tendencias a enfrentar que la nuestra? Son preguntas que todos nos hacemos, todos nos hacemos, porque yo miles de veces me pregunté, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Qué tengo yo que ver con ese rollo de que Cristo y el diablo son enemigos? ¿Qué hago aquí? Que yo no tengo nada que ver ni con esto. Uno se lo pregunta a menudo, y son cuestionamientos que uno se hace para que yo creo que Dios lo permite para que nosotros investiguemos en las escrituras qué estamos haciendo en este mundo, por qué estamos, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Pues Prescott, Waggoner se hacía las mismas preguntas, porque él era tan humano como usted y como yo. En realidad la obra demoníaca
de colocar un largo abismo entre Jesús y el Salvador, y los hombres a quienes viniera a salvar, para que ni uno ni los otros pudiesen transponerlo en eso. Entonces, él nació en carne pecaminosa. Tenía las mismas malas tendencias que usted tiene y que yo tengo, pero sin pecar. Ustedes y yo no percibimos ese desafío de la idea de que la carne de Jesús no era semejante a la nuestra, a causa de saber que la nuestra es pecaminosa. Porque si la nuestra es pecaminosa, al decirnos, como se lo dije en un principio, que Cristo vino en carne pecaminosa, entonces Él era igual que yo, y pecó igual que yo, y se entregó a las pasiones igual que yo. No. Necesariamente esa idea envuelve la idea de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esa idea la envuelve. Porque en Él no hay pecado. Si en Él no hay pecado era porque tenía divinidad y no tenía pecaminosidad. Pero el misterio de Dios se manifestó en la carne y ha maravillado a la humanidad a través de los siglos. Ha sido el asombro de los ángeles, que aún ahora desean comprender y tener una mejor forma de esta idea. Excepto como lo enseña la Iglesia. Es la perfecta manifestación de la vida de Dios en su inmaculada pureza en la carne pecaminosa. Todavía nosotros seguimos sin entender muchas veces cómo Él lo logró. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana todos los días con el firme propósito de no pecar durante el día. Yo digo, no tengo, hoy sí me voy a portar bien. Hoy sí voy a hacer las cosas como Dios quiera. Y cuando vino un revés, ya me doy cuenta que volví a hacer lo que no tenía que hacer. Lo volví a hacer. Entonces, por eso nos cuesta tanto entender cómo Él, en nuestra carne pecaminosa, pudo estar sin pecar. No lo entendemos, no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque Cristo estableció la voluntad de Dios en la carne. Esa fue la diferencia. Él hizo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios puede ser realizada en cualquier humana y pecaminosa carne. Él lo logró. Usted y yo lo podemos lograr también. Tenemos que cederle. Como se lo dije en un principio también, y ahora hablando de este muchacho, el diablo lo que hace es anular nuestra voluntad. Porque lo que hace es anular la voluntad. Pero si nosotros nos refugiamos en Cristo, vamos a tener la voluntad del Padre. Así es como funciona. Vamos a tener la voluntad del Padre, aunque estemos en esta carne de pecado, igual que Cristo lo logró. Pero antes que todo, esa maravillosa realidad en el hombre pecaminoso, no simplemente en la persona de Cristo, sino en Jesucristo reproducido y multiplicado en sus millones de seguidores. Jesús nos concede la experiencia del poder en la carne pecaminosa. Él nos da el poder para poder lograrlo, para pisar esta carne con los pies y hacerla sumisa a su voluntad. ¿En quiénes? En usted, en mí, en toda la humanidad, en todo aquel que en Él cree. Porque para hacerlo hay que creerlo.
¿Cierto o no? Si yo voy a buscar un trabajo es porque yo creo que yo lo puedo desempeñar. Y si me dan el trabajo, yo creo que eso me va a ser remunerado y por eso voy y lo consigo. Pues igual, tengo que creerle a él primero, tengo que creerle para poder lograrlo. Los hombres, podemos ocultar la falta de nuestros antepasados. Si siempre hay cosas feas en cualquier familia, bueno, hay un refrán que dice, en toda familia hay una oveja negra. Hay una oveja negra. En todas las familias tienen sus errores, sus defectos. Siempre hay cosas feas en la familia. Eso no aparece cuando el registro de los parientes es escrito. Usted va al registro civil y se pone a averiguar quién era su abuelita, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y todas las generaciones atrás, pero ahí no dice fue un ladrón, fue un hombre de bien, fue una persona mentirosa. Ahí no lo dice, nada más dice el nombre, la fecha en que nació, la fecha en que murió y quién era el papá y la mamá, nada más. ¿Verdad que sí? Bueno, pues Jesús nació de la simiente de David y sobre los antepasados de Jesucristo sí hay registro, y es un registro que, perdónenme lo que les voy a decir, pero están llenos de cosas feas. Asesinos, mentirosos, violadores, etcétera, 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 toda la simiente de David. Y todo eso es de acuerdo con la carne. En la simiente de David estaba Manasés, que cubrió Jerusalén con sangre inocente, de un lado a otro. Ese fue Manasés. En ese linaje que fueron puestos como ancestros de Cristo, muestran que él no se avergüenza de llamar a los hombres pecaminosos como sus hermanos. Nosotros nos ponemos a ver toda la genealogía de Cristo Jesús y, como se los dije, están llenos de delitos y pecados, y aún así Él los escogió, aún así Él los ayudó a cambiar y no se avergüenza de llamarlos hermanos, no se avergüenza. No importa cuáles fueron sus antepasados, qué naturaleza tenían las personas, sus abuelitos, sus bisabuelos, sus hermanos, sus tíos, sus primos. El Espíritu de Dios tiene poder sobre la carne pecaminosa y puede invertir completamente todo eso y hacernos participantes de la naturaleza divina, libertándonos de la corrupción por la concupiscencia que hay en el mundo. Así Dios manifiesta su poder por nuestro intermedio. Él es así. Él limpia lo que nosotros ensuciamos. ¿Cuántos familiares tiene uno que ojalá y a veces uno se los encuentra en la calle y prefiere cruzar la calle? Porque hay gente que es muy poco agradable. Y sin embargo, Cristo no fue así. Él amó a sus familiares, a todos. Cosa que nosotros no hacemos, ¿verdad que no? Y muchas veces decimos el hermano suyo o el tío suyo, porque mío no es. El papá suyo, la mamá suya. Porque tengo muchos resentimientos contra mi papá y mi mamá. Cristo no era así. Él amó a la humanidad. Y sobre todo a la humanidad perdida como usted y como yo. Elena de White, ella
no rechaza rechaza la doctrina de la carne santa. Decir que Cristo vino en carne santa, ella lo rechaza. Porque todos pueden ahora mismo obtener corazones santos, mas no está correcto reivindicar en esta vida la carne santa. No podemos decir que Cristo vino en carne santa, no lo podemos decir porque está contradiciendo la palabra de Dios. Él está contradiciendo completamente. Todos aquellos que por fe la llaman carne santa, entonces no la pueden conseguir. Porque si Cristo fue santo y vivió en carne santa, ¿cómo va a ser mi patrón de conducta a seguir? No lo puedo imitar, porque yo no tengo carne santa. Mi papá y mi mamá fueron pecadores, y mis abuelitos, quién sabe, y mis bisabuelos más. Así es que, entonces, si Él vino en carne santa y yo no poseo carne santa, no lo voy a conseguir. Nadie posee carne santa, ningún ser humano la posee, nadie, es imposible. Si nosotros vemos nuestra genealogía, quedamos defraudados. Y esto que, como se los dije, no están escritos los errores que cometieron mis ancestros. Porque si yo me pongo a investigar, primero que todo no lo logro entender, porque ya no existe gente que me pueda contar quién era mi abuelita y mi abuelito. Y mis bisabuelos menos. Así es que, no, para nada. Yo no tengo carne santa, ni Cristo tampoco tuvo carne santa. Si hablamos libremente de la perfección en la carne, podemos ver las cosas bajo la luz de la verdad. Retrocederíamos horrorizados de sus presunciosas ideas. Porque decir que yo soy santa, pura y buena es presumir. Y no es cierto. Y estoy mintiendo, porque no es cierto. Es una falacia. Es una falacia decir que la carne es santa. El Señor está tratando de impedir que se le dé un significado a esta palabra que me va a llevar a la contaminación del cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque si yo digo que soy santa, estoy mintiendo. Entonces mi alma está mal y mi espíritu se contrista porque estoy mintiendo, porque no es cierto. Estoy ofendiendo a Dios y estoy llamando a Dios mentiroso. Estoy llamando a Dios mentiroso. No podemos reclamar la perfección de la carne. Podemos tener perfección cristiana del alma. Esa sí la podemos obtener. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Por mí misma no puedo. No puedo hacer sacrificios a mi favor. No puedo. El único que tiene el poder para perdonar mis pecados es Cristo Jesús. Y si yo como se los dije, es con corazón contrito y humillado. Yo no puedo hacer ningún sacrificio, por más que me esfuerce y que me esfuerce por mí misma de tratar de ser perfecta, no lo logro. Como se los dije, todas las mañanas me levanto con la idea de que voy a hacer lo mejor y cuando me doy cuenta, fallé. Una vez más, fallé. La única forma es refugiarse en Cristo Jesús. Es una dependencia que tenemos que tener. Depender para poder lograr las cosas a través de Cristo Jesús. Por medio de la fe en su sangre, podemos llegar a ser perfectos en Cristo. No en María Elena, no en Pedro ni Juan. Es en
Cristo. Es la única forma que lo podemos conseguir. Pero para lograrlo yo me tengo que mantener dentro de los límites bíblicos. Tengo que estudiar las Escrituras. Tengo que aprender día a día más de Cristo. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Para poder compartir con ustedes todo lo que esta gente estudió para poder ser cada día mejor ellos. Y nos lo transmiten a nosotros para que nosotros lo logremos y nos ayuden a entender mejor las Escrituras. La única forma de recibir la carne santa es no permanecer en la tierra. No permanecer en la tierra. Mientras yo esté en esta tierra, vivo o muerto, yo no voy a tener una carne santa. Por el momento no se puede. Eso que dice que una persona murió y fue directamente en vuelo directo al cielo, no es cierto. Porque tiene que venir el juicio primero. Y tenemos que ser traspuestos después con Cristo Jesús a las alturas de los cielos. Pero por el momento no se pueden hacer. Es hasta que Cristo venga, que nos va a dar una carne santa. Vamos a la siguiente imagen, Filipenses 3:21. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar las cosas a sí mismo, todas las cosas. En ese momento es que nos van a quitar este cuerpo de humillación y nos van a dar un cuerpo semejante al de Él, a la gloria de Él. Es la única forma. Es la única forma. Por otra parte, existen extractos de las publicaciones oficiales de la iglesia. Vamos a ignorar todas las citas, yo no las voy a dar porque como se los dije en un principio son demasiadas. Entonces perdería mucho tiempo. Pero los autores son Prescott, Waggoner, Jones y la señora Elena de White. Entonces vamos a ver qué nos dicen en estos escritos, en estos extractos de las publicaciones. Para enfrentar a Satanás era necesario hacerlo en la carne del hombre caído. Eso era lo primero que Cristo tenía que hacer. Venir en la naturaleza del hombre caído. Habitar en carne humana. No lo hizo en la carne del hombre caído, sino en la carne pecaminosa después de la caída. No lo hizo en la carne del hombre no caído, en Adán antes de la caída. Lo hizo después de la caída. Porque si él lo hacía antes, no tenía sentido, porque en ese momento él era perfecto, porque Dios lo hizo perfecto. Es hasta después de la caída. ¿Por qué? Porque él vino para salvar a los pecadores. Por lo tanto, precisaba asumir la carne de los pecadores. Él tenía todas las debilidades de la carne que nosotros tenemos. La carne de que él se revistió poseía todos los deseos de nuestra propia carne, que nuestra propia carne tiene. Todos los deseos malos y buenos también. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 4:15. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La carne que tomó estaba sujeta a tentaciones, de la misma forma que usted y yo la tenemos. La carne sin cualquier deseo por el mal no está sujeta a tentación. No está sujeta a tentación. Si yo no deseo hacer el mal, ¿en qué me tienta Satanás? En lo que yo soy débil.
en la parte que yo soy débil. Porque, por ejemplo, ¿para qué me va a poner una botella de licor si yo no tomo licor y no me gusta? Por más que me pongan 20 litros de diferentes clases de licor, yo no lo voy a tomar, eso me sabe a mí muy feo. Y yo siempre digo, ¿cómo es posible que a la gente le guste el licor si sabe tan feo? Sabe horrible. Pero hay otras cosas en las que yo soy débil. Hay otras cosas en las que yo soy débil. Entonces ahí es donde Satanás me tienta. En las partes, en las áreas donde yo soy débil. Porque si yo no soy débil, entonces ¿para qué me va a tentar? Entonces, si yo no tengo propensión a algún deseo malo, Satanás ni lo intenta, ni lo intenta. Pero Cristo fue tentado como nosotros lo somos, de forma que él debía tener la misma carne que poseemos. Él vino en la carne para enfrentar a Satanás en su propio baluarte y expulsarlo. Para hacerlo tenía que revestirse de carne humana, pero la carne después de la caída. Él no asumió la naturaleza angélica. Ni la del hombre antes de la caída. Él nació bajo la ley para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Si lo hubiese hecho antes, no estaría bajo sentencia de muerte que pasó para todos los hombres. Qué bueno que está esto. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Verdad? Y si él hubiera tomado la naturaleza de Adán antes de la caída, a él no lo podían matar. Él no lo podía matar. Es más, de hecho, él no pecó. Él no pecó. Pero, ¿por qué lo mataron entonces? Porque él asumió y se apropió de todos nuestros pecados. Todos, absolutamente todos. Perdón. Espera que no me dé tos. Él poseía las mismas pasiones de nuestra naturaleza caída, producidas por caer en el pecado. Él las poseía, pero no pecó. Él se revistió de las pasiones del pecado, que el pecado nos trajo. Él se revistió. Pero no se dio a ellas ni una sola vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a analizar por qué. ¿Dónde se engendra el pecado? El pecado se engendra en mi mente. En mi mente. Entonces, volvamos al licor. Yo quiero tomar licor porque me gusta. Entonces me dan una botella de licor, me la ponen al frente y yo empiezo, no debo tomarla porque yo sé que si me tomo un trago no me voy a quedar conforme hasta que vea el fondo de la botella vacía. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, esa tentación está aquí dándome vuelta, uno nada más, un traguito nada más, un poquitico, un shotcito así chiquitico me voy a tomar, nada más, hasta que no aguanté y lo agarré y me tomé el primer trago y ya no pude parar, ¿por qué? Porque cedí ante la tentación que estaba en mi mente. Pero Cristo no lo hizo. Él apenas le llegaba una tentación a su mente, dice, todo mal pensamiento sujeto a la obediencia del Señor. Él inmediatamente, ese pensamiento lo sujetaba a la obediencia de Dios para poderlo lograr. Fue tentado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque se sujetó.
a la obediencia del Señor. Cristo enfrentó al tentador en la debilidad de la carne pecaminosa y lo condenó porque ella no fue capaz de vencerlo. La carne no fue capaz de vencer al diablo. Por eso nosotros tenemos que desarrollar la mente de Cristo. La mente de Cristo. Él fue enviado a este mundo para condenar el pecado, tomó la naturaleza pecaminosa y así él pudo vencer. Nunca se rindió a ellas, nunca, nunca, nunca. Las poseía, pero nunca se entregó al pecado, nunca. Él tenía todas las fuerzas de la pasión humana. Era nuestro hermano en las debilidades. Aceptó la ley de la herencia, pero él nunca cedió, nunca cedió. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 que dice aquí, así, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso era lo que él hizo. Él asumió todo para poder llegar a ser el sumo sacerdote, pero para lograrlo tenía que compadecerse de nosotros, y la única forma en que él podía compadecerse de nosotros era sufriendo lo mismo que nosotros hemos sufrido, para poderlo lograr. Imagínense cuántas veces él luchó contra estas tendencias, como la suya y como la mía. Pero lo logró. ¿Cuánto debió haber sufrido? Por no poder hacer lo que tal vez la carne le pedía que hiciera. Pero por amor a usted y a mí, y por amor al Padre Eterno, no lo hizo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por amor. Porque, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Él amó al Padre. Él nos amó a nosotros, hasta morir por nosotros. No debemos suponer que las debilidades impresionen la divinidad. No, no. Lo que tenemos que hacer es que la divinidad nos impresione a nosotros, que la deseemos, que la añoremos, porque es una lucha constante, día a día, minuto a minuto. No hay simpatía en el pensamiento de que Jesús enfrentó nuestras tentaciones con la divina capacidad y naturaleza. No, Él no se apropió de la divinidad propia, porque Él es parte divina y parte humana, pero Él desechó la divinidad. No es que la eliminó y la tiró por la borda, no, Él simplemente no se apropió de ella para poder vencer. Pero sí se apropió de la divinidad del Padre. Y eso usted y yo lo podemos hacer. Eso usted y yo lo podemos hacer. En este sentido, Dios no puede ser tentado, pero consideramos a nuestro Salvador luchando contra la innata debilidad. Cuando observamos nuestras faltas y frecuentemente desastrosa carrera, deseamos saber cómo Él soportó tal contradicción de los pecados contra sí mismo. Ok, vamos, sigamos. Entonces, las lecciones de los adultos de la escuela sabática van dirigidas a una comisión mundial
en los miembros como consultores y los editores. De 1985 a 1915 se encuentran todas estas lecciones. ¿Qué estamos diciendo? Esta es la única referencia que voy a dar. Y vamos a Juan 1, del 1 al 18. Ese no lo puse porque espero, es muy largo y ustedes se los dejo de tarea. Juan, del 1 al 18. Y vamos a comentar el verso 14, en donde dice que la divinidad habitó en la carne humana, no en la carne de un hombre impecable, sino una poseída como un hijo de la tierra. Él estuvo en nuestra carne pecaminosa, que está a favor del pecado, tomó sobre sí los infortunios. Es muy importante que tengamos una clara comprensión de la relación entre la encarnación de Cristo y su obra mediadora. Él fue hecho sacerdote según el poder de una vida sin fin, para que pudiese ministrar gracia, misericordia y poder al débil errante. Eso es lo que él hizo. Él vino en nuestro auxilio. Él nos dejó su Santo Espíritu para que habitara en la carne del creyente, para poder establecer una relación entre Dios y la carne pecaminosa. Pero era necesario que el Hijo asumiese esta carne pecaminosa. Y al asumir la carne pecaminosa voluntariamente, se hizo dependiente de su Padre, para que el Padre lo guardara sin pecar, mientras Él estuviese en este mundo. Y así sirvió de ejemplo para nosotros, los cristianos. Es la única forma que nosotros lo logramos. Pero la enseñanza moderna nos dice que la Virgen María, ella no cometió pecado, que sus ancestros no cometieron pecados y que por lo tanto Cristo vino en su carne santa y buena. Y eso no es cierto. Eso es una mentira del diablo para que nosotros no lo logremos. Y por último vamos a leer Romanos 1:3. Romanos 1:3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne. Vamos a hablar un poquitito a mencionar de los ancestros de Jesús. Salomón, Roabán, Acaz, Manasés, Amón, Joconías y otros. Todos esos personajes, estúdienlos en la Biblia y vean las barbaridades que hicieron. Y por último, vamos a leer Romanos 8, del 3 al 4, que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él vino en carne de pecado. Lo que el enemigo quiere es enseñarnos que usted y yo no lo podemos, porque Él vino como un ser supremo, divino, sin pecado. Y no es cierto. Y no es cierto. Bueno, esto ha sido todo por hoy, en grandes rasgos. Espero que lo disfruten y que lo analicen y que lo estudien, por favor, para que vean que sí se puede dejar de pecar en nuestra carne, que es una eterna lucha día a día, continuamente. El hombre de pecado se disfraza de diferentes formas y un día sale de una forma y otro día sale de otra para hacernos caer en la tentación, pero que en Cristo Jesús sí lo podemos lograr. Que tengan una semana excelente, lo más que puedan, libre de pecado, con la ayuda de Dios. Que el Señor los bendiga y nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones y hasta la próxima. Aunque en esta vida